Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por un día más, hermanos, que podemos reunirnos en el primer día de la semana para glorificar al Señor, para recibir su palabra, para meditar en ella y por supuesto para que el Señor nos capacite para vivirla, ponerla por obra. Así que, qué lindo. Saludo a cada uno de los hermanos y hermanas de la Escuela Bíblica Camino de Santidad y por supuesto cada hermano y hermana que se esfuerzan a mirar o a escuchar este mensaje. Los bendigo, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Seguimos con los fundamentos de que habla el siervo David. Está en la enseñanza número 6 de si se destruyen los fundamentos. Así que leamos por favor el libro de los Salmos, capítulo 11 y verso 3. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Bendito es el nombre del Señor. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por este privilegio que nos da, Señor, de poder conocer tu palabra, de ser instruidos en tu palabra, de ser enseñados en tu palabra, Señor. Gracias porque tú has puesto todas tus bendiciones en tu palabra. Tu palabra dice que es buena para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todos seamos, Señor, preparados para toda buena obra. Síguete glorificando, Señor, en tu palabra, Espíritu Santo de Dios Maestro. Capacítanos para amarla, capacítanos para entenderla, capacítanos, Señor, para ponerla por obra, Señor. Señor, tú lo haces todo, Señor. Sin ti, Espíritu Santo, Señor, solo tenemos una letra muerta. Síguete glorificando, Señor, capacitándonos a cada uno para poder honrarla, Señor. Pero para honrarla necesitamos entenderla, Señor. Capacítanos para meditar en ella y abre nuestro entendimiento, mi Señor, para valorarla, para gozarnos. Señor, como dice el salmista, mi Señor, que es bienaventurado, mi Señor, aquel que no anda en consejo de malos, Señor, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en la palabra del Señor está su delicia. Y en esa palabra medita de día y de noche, para ser como un árbol plantado junto a agua, Señor, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Capacítanos para meditar en ella y capacítanos para entenderla. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Muy importante que estamos viendo esto que nos enseña el Espíritu Santo a través de su siervo David, en esa prueba tan grande, porque a veces, hermanos, una mera pregunta es una prueba. Usted está en medio de la familia y todos están tomando. El hecho de que a usted le ofrezcan una bebida embriagante, ya sea aguardiente, ya sea cualquier cosa, así de pronto una copita no le haga nada, no más que por testimonio estamos siendo probados. Eso es una prueba.
Hay gente que no pasa esa prueba. Hay gente que por pena o por estar en familia o porque no diga nada, lo hace. No por eso se condena, imposible, infinitamente imposible. Pero acuérdense que el Señor nos ha llamado a santificarnos. Y santificarnos significa separarnos. Eso es lo que significa santificación, separación. El Señor nos quiere cada vez más fuera del atrio, del mundo, de ahí del atrio, y de ahí del lugar santo para estar unidos con Él en el lugar santísimo. Por eso dice que el que es santo, dice, apártese más, santifíquese más. O sea, cada vez quite más la escoria que rodea el mundo, porque se nos pega, que se pega, hermanos. Entonces, el siervo David es probado en el verso 1. Cuando le dicen sus compañeros de viaje, sus compañeros de guerra, sus compañeros de lucha, sus siervos, David, mira las situaciones, te vienen persiguiendo, te van a matar. Tu familia, el rey, tu suegro, todo el mundo se ha levantado contra ti. Vámonos. Y es un consejo muy sensato. Pero David sabía en dónde estaba parado. David sabía dónde estaba su fundamento. Él sabía quién le había creído y en quién estaba puesta su fe, a pesar de lo que fuese. Y la respuesta de David está totalmente en armonía con su fe y con su Dios. Inclusive los cuestiona, o sea, ellos le preguntan a David, mira lo que está sucediendo, ¿nos vamos? Y David los cuestiona y le dice, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave, a pesar de los problemas? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dios nos ha llamado para santificarnos, para apartarnos, nos ha llamado a su reino, ha prometido bendición a nuestras vidas, nos ha llenado de promesas, ha hecho cosas maravillosas por nosotros. ¿Cómo vamos a huir sabiendo que los fundamentos del Señor están siendo destruidos? ¿Qué debemos hacer? Muy importante, hermanos, muy importante, porque todo en la vida, todo absolutamente, no existe nada que no tenga fundamentos, todo tiene fundamentos. Cualquier casa tiene fundamentos, así sea una choza de cartón, tiene fundamentos. Por grande que sea, hermano, la casa o el edificio o la construcción, la edificación, nunca puede ser más fuerte que el fundamento que lo sustenta. Nunca. Porque si es más fuerte, entonces se cae, porque tiene más peso que la base. Se la traga la base. Entonces, es muy importante. Fundamento que sostiene todo lo que sea, tiene que ser más fuerte para poder sostenerlo que lo que sostiene. Yo como persona puedo sostener cierto peso. Si me ponen más peso, me aplasta. Nunca el edificio nunca será más fuerte que el fundamento. Entonces, por eso el fundamento tiene que ser fuerte. Muy importante. Ninguna nación, gobierno, hogar, relaciones, nunca será más fuerte que el fundamento que sostiene esa relación. Si la relación no tiene fundamento, no tiene sustento, no dura, perecerá. Si el edificio tiene su fundamento débil, se acabará. Todo, gobierno. Por eso es que los gobiernos se cimentan no en políticas, sino en una constitución que sostenga en los años, a través de los años, que sostenga ese reino, esa nación. En un hogar, en cualquier cosa, tiene que haber un fundamento para poder mantenerlo de pie. Todo lo que vemos hoy en día
se sustenta con fundamentos. Yo veo, por ejemplo, las dos torres de New York. Hay muchas historias que se han levantado alrededor de esas dos torres. Dicen los constructores, el arquitecto, los arquitectos, la cabeza que se ideó ese diseño y esa arquitectura y esos fundamentos, dice que esas dos torres las hicieron de tal forma que resistieran terremotos y resistieran todo lo que pudiera pasar. Inclusive estaba dentro del plan que resistiera ataques militares, ataques de aviones militares, misiles. Si le disparaban, de pronto acababan con X número de pisos, pero el edificio se sustentaba. A no ser que hubiera un ataque directo sobre la base. Cuando la base es atacada, se cae el edificio. Pero en las dos torres no atacaron la base, atacaron los pisos de arriba. Entonces, era imposible que ese edificio se cayera según lo que ellos proyectaron en su diseño y en la estructura que le pusieron y en las bases y fundamentos que le pusieron. Si usted busca en internet y YouTube y simplemente ponga en español la conspiración en la caída de las dos torres, ponga esa palabra, conspiración, o quienes derribaron las dos torres, y usted va a encontrar cientos de videos entrevistando generales ya ancianos, retirados, generales de la CIA, en los que dicen que era imposible que esos edificios se cayeran, que hay grabaciones de que cuando vino el ataque, inmediatamente comenzaron a sonar explosiones desde la base, antes del primer piso. Dicen de que como 20 días antes o un mes antes de que atacaran las torres, dice, muchos de estos cadenas de televisión en Estados Unidos entrevistando científicos, entrevistando generales, entrevistando excongresistas, en fin, de que no permitían a nadie usar durante un tiempo los ascensores. Y dice que durante ese tiempo pudieron ver claramente, y dice que entraron camiones y camiones y camiones y camiones sin revisar. Durante ese tiempo pudieron muy claramente, si eso venía preparado el gobierno, tenían entrada libre. Acuérdense que el gobierno tiene entrada libre donde quiera. Dice que tuvieron tiempo de poner explosivos en los fundamentos. Por eso fue que los edificios, a pesar de ser tan altos, y dicen que las bases se derritieron, si se derriten las bases, los edificios se caen para los lados, y cayeron exactamente como una explosión o una demolición programada. Atacaron los fundamentos. Por favor, todo el mundo tiene acceso a YouTube, ponga la verdad de la caída de las dos torres, o el gobierno fue el que tumbó las dos torres. Busque y va a haber muchas conspiraciones sobre eso. Pero los que edificaron, o sea, las cabezas que dibujaron, que proyectaron arquitectónicamente y con todos los fundamentos y todas las bases, ellos hicieron esas dos torres para que nada las tumbara, nada. Pero si se atacan los fundamentos, no hay nada que sirva. Y eso fue lo que ocurrió. Hay testimonios de gente exmilitares que están, por ejemplo, escondidos en Argentina, que hablaron todo, escondidos. ¿Por qué? Porque dicen que los mata la CIA. Entonces, eso es lo que dicen, eso es público, está en YouTube. Entonces, es lo mismo. Una cosa es que el rey Saúl, que estaba endemoniado, dejó a Dios, llegó a aborrecer las cosas de Dios, se apoderó del reino que Dios puso en sus manos.
y por odio hacia David, porque David fue mejor que él, era más valiente que él. Cuando los filisteos, él estaba escondido y tuvo que venir el jovencito David y acabar con el filisteo, con Goliat. Y a partir de ahí se comenzó a endemoniar a este hombre con envidia contra el rey David. Entonces por eso David, y se le levantó todo. Pero ¿cuál era el problema de David? El problema no es que me maten a mí. Para mí lo más fácil es correr y huir cual ave a la montaña y esconderme en la cueva. Pero el problema no soy yo, a mí que me maten. El problema son los fundamentos de Dios. Saúl había matado a través de Doeg, un sirviente de Saúl. Mató los 85 sacerdotes de Nob, y ahí estaba el sumo sacerdote. Y todo porque le dieron una ayuda a David. Ustedes ayudaron a David, se mueren todos. Imagínense qué odio, sabiendo que eran los sacerdotes no de David, sino de Dios. Entonces, cuando se atacan los fundamentos, no hay nada. No hay nada. Si en el hogar permitimos que los fundamentos que Dios ha puesto y que nosotros como creyentes hemos pactado con Dios para sostener esos fundamentos, es lo que hace uno cuando se casa, es un pacto más que con la mujer o con el hombre, es con Dios que hacemos el pacto. Estamos hablando de creyentes, el mundo que haga lo que quiera. Pero estamos hablando de gente que tiene temor de Dios, David. Y Dios llegó a decir del varón conforme a mi corazón. Entonces, esto es para la iglesia. Porque el mundo es muy variante, es muy cambiante, no tiene temor de Dios, no tiene relación con Dios, no está bajo pacto con Dios, no respeta las leyes de Dios, no tiene fundamentos eternos, todo es pasajero. Ahí es donde dice el Señor que nuestra vida es como la flor del campo, que ahí está y mañana ya se secó, al rato se secó, o como el polvo que viene el viento y se lo lleva. Pero el hecho de que un viento, un terremoto, lo que sea, me lleve a mí o se lo lleve a ustedes, si estamos parados en la roca, si hemos nacido de nuevo, si somos hijos de Dios, no importa, somos eternos. Tenemos promesa, dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Entonces no tenemos problema. La iglesia, el fundamento, cuando se acaba el fundamento, cuando se atacan los fundamentos, ¿qué debemos hacer usted y yo? Porque en la iglesia todos mostramos fundamentos, pero en el trabajo hay unos fundamentos. O sea, hay una constitución del reino que Dios nos ha llamado a vivirla. Él nos dice que Él es omnipresente, Él está viéndonos en toda parte, omnisciente, está viendo nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras maquinaciones. Entonces es imposible, hermanos, con Dios mentirle a Dios. Entonces Dios nos dice que los fundamentos hay que guardarlos en todo lago. El que me ama, mi palabra obedecerá. El que no me ama, no obedece mi palabra. Entonces hay que chequearnos usted y yo, hermanos. Si no obedecemos la palabra de Dios, no amamos a Dios, dice que somos mentirosos. Entonces, muy importante que estamos viendo los fundamentos. Y según David, están atacando los fundamentos. Entonces vemos esto, cuando se atacan los fundamentos, nada resiste. Las dos torres, esos dos aviones no le hubieran hecho nada. Solo apagan y lo arreglan y listo, y sigue para arriba. Pero cuando se atacaron los fundamentos, por favor, búsquelo. Mire, tiene que escribir una letrica nomás. ¿Qué ocurrió realmente con las dos torres? Si usted va, cientos de... Y en español. Y en inglés hay muchísimos más. Para que usted escuche. Escuche, ojo, no periodistas, no hombres cualquiera, no, militares, generales, excongresistas retirados. Cuando se atacan los fundamentos, no hay nada que hacer, hermanos. Por eso, Dios nos llama a cavar y a ahondar. El que no cava y ahonda, el fundamento lo pone en la superficie. Y cuando vienen los vientos, hermanos, nos mueven, que nos mueven. Pero si vienen los vientos,
Mire, por ejemplo, la secoya, que es uno de los árboles más grandes que hay en Canadá. Inclusive pasan carros por medio del árbol, y le hacen un hueco y por ahí pasan los carros. No tiene una raíz muy profunda, pero están pegados, se pegan al otro árbol y el otro se pega al otro, están unidos y no se caen, imposible. Esa es una forma de sostenerse, porque hay un sustento, una unidad. Y con los que tienen la raíz firme, miren las palmas en los huracanes, a mí me tocó verlo muchas veces, en Miami con los vientos, inclusive con los huracanes que nos tocó vivir varios. Huracanes como la palma altísimas, esas Royal Palm, la palma real o algo así es que llama. La doblaba hasta tocar el piso completamente, y volvía otra vez, nunca las tumbó. ¿Por qué? Porque tenía unas raíces que eran su cimiento, su fundamento, muy tremendas y muy profundas. Entonces, muy importante, aquí estamos hablando de los fundamentos. ¿Cuál es el fundamento? Cuando usted simplemente o yo somos creyentes que simplemente vamos, escuchamos una palabra y nos vamos y no cavamos, no ahondamos, no tenemos conocimiento de Dios, no podemos valorar a Dios, no podemos comprender las grandezas de Dios, al menos alguito, no conocemos cantidad de principios que nos ha dejado Dios en su palabra, no conocemos, hermano, todas estas propiedades que el Señor habla de que Él tiene, sus atributos, sus perfecciones, sus excelencias. No conocemos a Dios. Primero que todo, nunca le vamos a dar la gloria que Él se merece, porque a medida que, si usted solamente conoce un atributo de Dios, por ejemplo, el amor de Dios es uno de los atributos, y si usted solamente, como en las iglesias solamente se habla de besitos y el amor de Dios, pero cuando comenzamos a conocer la ira de Dios, la santidad de Dios, la inmutabilidad de Dios, dice que nada lo mueve, nuestras lágrimas no lo mueven, nuestros sentimientos no lo mueven. Lo mueven es cuando usted y yo tenemos un corazón para Dios, que Él lo ve y Él lo sabe, porque nos escudriña todo el tiempo. Eso es lo que lo mueve, no nuestros sentimientos ni nuestras emociones. Por eso dice el Señor que cuando oremos, un fundamento, no se peguen de vanas repeticiones. Y usted ve gente que ora todos los días y todos los días las mismas repeticiones. Hermano, si a uno lo cansa, hermano, a Dios no que lo canse, pero Dios dice, vano, si Dios conoce nuestras peticiones. Entonces es muy importante ir al grano con Dios, abrirnos, mostrarle nuestra sinceridad, mostrarle nuestro pecado, mostrarle nuestras debilidades, mostrarle que necesitamos ser fortalecidos y pedirle. Eso es lo que Dios quiere. No tanto legalismo y tanta religiosidad, la repetición de la repetidera. Voy, saco la Biblia, me congrego, escucho un sermón, se me olvida mañana, vuelvo, escucho otro, pero mi vida nunca es transformada. 20 años y no, pero en la universidad, en 20 años ya puedo tener 3 carreras y media, o hasta 4. Y se nota el producto de ese esfuerzo. Comienza a entrar riqueza a la familia, riqueza y prosperidad para los hijos, bendiciones por toda parte. Y en la iglesia 20 años y no, nada, hermano, puro legalismo. En todo, hermano, Dios nunca nos llamó a eso. Por eso hay que cavar y ahondar. Cuando yo logré entender algo de eso, dije, oh, Dios mío, a estudiar la palabra, a escudriñar la palabra, a meditar en la palabra, para poder vivir la palabra y para poder valorar la santidad de Dios, alguito de la santidad de Dios, alguito de la inmutabilidad de Dios, alguito de la ira de Dios. Y son más de 30 atributos que Dios tiene, aquí solamente he mencionado 4. Entonces, muy importante, hermanos, que necesitamos, Dios llama al creyente a acercarnos a Él, a apartarnos del mundo, a cimentar nuestra vida en Él, en sus promesas, en su palabra. Muy importante, hermanos. Así que, gloria a Dios, muy importante. Todo lo que se edifica, sean empresas, barcos, submarinos, negocios, lo que sea, relaciones, nuestras relaciones.
No es simplemente que conocí y me presentaba una persona, no, edificar una relación necesita poner un fundamento para que sea sólida. Hogares. ¿Por qué con los hogares pasa lo que pasa? Con esta pandemia los hogares deberían estar más unidos. De pronto el esposo que trabajó como un esclavo siempre y solamente alcanzaba a ver a los niños cuando llegaba en la noche que los iban a acostar, ya, qué bueno que va a estar con mis hijos. No, se cansan, se endemonian. No los pueden ya ni ver, ni ver la mujer. ¿Por qué? Porque no tenían fundamento. ¿Por qué? Porque solo una religión, se casaron con una religión. Y para adorar y admirar a un predicador. Qué cosa más grave y antibíblica. No hay fundamento. Entonces, si no hay fundamento, no hay nada. Esto debería ser una bendición en medio de la tragedia. Pero nada, al contrario, antes se volvió un tormento para las mujeres. Y viceversa. Es muy importante, todo lo que se edifica necesita fundamento firme. Ahora, sabemos que David está hablando de fundamentos, pero ¿qué de fundamento está hablando? Fundamentos de Dios. Fundamentos de Dios. Y los fundamentos de Dios sirven para todo tipo de fundamento. O para cimentar lo que sea en esta vida. Es tan grande el fundamento de Dios que sirve para esta vida y para la vida venidera. Es eterno. Los fundamentos de Dios son eternos, mientras que los otros son pasajeros. Mire, para que meditemos en lo que dice, ojo, no para que lo leamos. Estamos aprendiendo a meditar en la palabra para poder sacarle alguito de la sustancia. De pronto hay hombres con más sabiduría, que Dios les da más entendimiento, más capacidad de análisis, les sacará más. Gloria a Dios. Que nos ayuden a recibir lo que reciban del Señor. Pero vamos a meditar. Miren, vayamos a Colosenses capítulo 2, verso 6. Porque estamos hablando, David estamos hablando de los fundamentos de Dios. Entonces, muy importante. Y David, según nos muestra la Biblia, estaba totalmente cimentado. Sus fundamentos eran firmes y eternos. Y eternos. Entonces, mire lo que dice Colosenses 2:6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Esto es profundo. O sea que, según la manera en que usted y yo lo recibimos, vamos a poder andar en Él, unidos a Él, siguiendo sus pisadas, honrándolo a Él, viviéndolo para la gloria de Cristo y para la gloria del Padre. Viviendo, dando testimonio, hermano, de que verdaderamente estamos en Él, de que en Él está cimentada nuestra vida, de que Él es nuestra vida, porque la Biblia dice que Cristo es nuestra vida. Entonces, muy importante, ¿de qué manera lo recibimos? De la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. ¿De qué manera lo recibimos? Que hay diferentes maneras. Hay diferentes medidas. ¿Hasta dónde nos alcanza la manera o la medida en que recibimos al Señor Jesucristo? ¿Por qué? La Biblia habla de cuando Pedro estaba predicando, dice que hubo un Simón, que cuando Pedro oró por las personas y dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos, dice que él vino y caminó con Pedro, caminó con los discípulos, se volvió un discípulo. Y después le ofreció plata a Pedro para montar esa empresa a él. Le dijo a Pedro que cuánto valía si lo capacitaba para hacer lo que Pedro hacía. El poder del Espíritu Santo
derramándose a través de Pedro. Entonces, Simón recibió al Señor. Simón caminó con ellos. Simón el brujo, que era brujo, y vio el evangelio como un negocio. ¿No se le parece mucho a muchísimos, grandes cantidades de pastores hoy en día? Que el evangelio se volvió un negocio. Lucharon en sus vidas, trataron de montar un negocito, trabajaron en empresas, en fin, la gran mayoría. Y no nada, simplemente casi como esclavos, trabajando como... Se metieron al evangelio y comenzaron a crecer. Yo conozco muchos miserables que hoy en día están llenos de dinero y lo único que les interesa es el dinero. Podría mencionar un poco. Pobres miserables. Y hoy en día son miles y miles de personas que lo siguen. Y las entradas son millonarias. ¿Por qué? Como Simón. De la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. O sea, si no dijera de la manera, porque hay medidas en esa manera. Hay medidas. Pablo lo recibió en una manera. Pedro, Andrés, Jacob, Juan, los mártires, lo recibieron en una medida. Por eso andaban en él. Entonces, muy importante, de que Simón lo hizo, muchos lo hizo por avaricia. Muchos hoy en día quieren volverse predicadores, porque su mirada no está en Cristo ni en la palabra, sino en tal pastor o tal persona que conocieron y que ya está grandísimo. Quieren meterse a la universidad a estudiar. Por eso siervos de Dios dicen muchas veces y aseguran de que los estudios teológicos son cementerios de hombres de Dios. Porque van allá y creen que es que allá forman pastores. No, el pastor es un llamado. Es un llamado. No es que yo quiera hacerlo. Es un llamado y tiene que dar frutos para que sea un pastor. Como decía el Señor, que en aquellos tiempos levantaré pastores conforme a mi corazón, que amen las ovejas. Ojo, que no las trasquilen. Es muy importante. Que hay gente feliz que la trasquile. Entonces, ¿hasta dónde nos alcanza la manera en la que recibimos al Señor? Le garantizo que muchos de los que estamos escuchando esto tenemos diferentes medidas. Por eso es que la vida no cambia, no es transformada, no hay crecimiento, no hay santidad, hay pecado, ojos adúlteros, boca mentirosa, hay trampa, hay mentira, hay engaño, hay escondidos. ¿Por qué? De la manera que recibieron al Señor. O sea, en esa medida de entrega al Señor, en esa medida de abrazar al Señor, de abrazar su palabra, de abrazar sus propósitos, de abrazar su fundamento, su constitución. Hermanos, muy tremendo. Porque muchos lo han recibido en esa manera, de la manera que habéis recibido al Señor. ¿Sí ven? Lo que es analizar, lo que es meditar en un versículo. Hay muchos, muchísimos, que lo recibieron como aquellos de los que Pablo se maravilló en Gálatas capítulo 1, verso 1 en adelante. Se maravilló de unos creyentes en Galacia que habían recibido al Señor, pero que después se alejaron del Señor. Que usaron el Evangelio y paralelamente al Evangelio le agregaron el Evangelio de ellos. Comenzaron a seguir otro Evangelio. Todo lo que se le agregue a la palabra santa, apartada, santísima del Señor, que Pablo por allá habla de santísima fe. La santísima fe, que el Evangelio, la palabra, es apartadísima de todo, porque es una fe que vino del cielo. La palabra vino del cielo, es inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando el hombre le agregó los mandamientos de hombre,
contaminaron la palabra. Entonces la gente le tiene miedo al predicador porque les ha puesto mandamientos sobre diferentes cosas de su cuerpo y de sus cosas y leyes dentro de la iglesia o dentro de ese negocio. Leyes paralelas a la del Señor. Dice que ambas se tienen que obedecer paralelamente. Pablo se maravilló en qué medida esa pobre gente ha recibido al Señor, que han dividido, tienen su corazón dividido entre la verdad de Dios, que la tienen a un lado, y las mentiras de ese predicador o de esos predicadores o de esos concilios. Tienen el corazón dividido. Pablo dice: me maravillo de que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó por la gracia de Dios para recibir un evangelio diferente al que se les ha predicado. Dice: si ustedes permiten un evangelio diferente al que se les ha predicado, sean anatema. Ojo. Y la gente dice: no somos santos. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Escrito está por Pablo, por el Espíritu Santo, la pluma de Pablo. Anatema. La gente: no puede ser esto, anatema es total. Hermanos, ¿cómo lo recibimos? Otro evangelio y otro Señor, porque además del Señor obedecen. Dice la Biblia que nosotros nos hacemos esclavos de aquel a quien obedecemos. Ojo, que en esos lugares obedecen a esos hombres al pie de la letra más que a Dios. Y creen, y como mezclan los dos en río revuelto, y como Dios tiene cara de la persona que está predicando. A eso hemos llegado. De que porque predico, entonces ya yo soy el ungido, ya yo soy, no sé, o sea, eso hacen de mucha gente de mí. Dios nos guarde. Yo soy un pobre, que por la misericordia de Dios estoy aquí, que el Señor me ayude a andar en Él. O si no, que me ayude a irme rápido. Ya la gente ven a un predicador como si vieran a Dios. Uy, hermano. Qué cosa más increíble, hermano, lo que es la ignorancia. ¿Por qué? Por no cavar y ahondar para poner el fundamento únicamente en la roca, que es Cristo. Únicamente. Dios solo nos deja un fundamento. Por eso dice que el fundamento de Dios está firme y tiene un sello. Teniendo este sello, apártese de iniquidad, o sea, santifíquese, acérquese a Dios más, para poder ver la luz de Dios y no ver al pastor igualito a Dios. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca su nombre. Y caemos en iniquidad cuando comenzamos a hacer igual a un pedazo de carne predicador con Dios o con la palabra de Dios. No somos, hermano, ¿qué soy yo? Una persona que me muero ya y mañana comienzo, en 3 días estoy podrido. Eso somos. Por muy hermosas que usted las vea, muy hermosos o lo que sea, o muy piadosos, eso somos, hermano, por amor de Dios. Dios es Dios. Por eso dice que Dios es santo y nadie sin santidad se acerca a Él. Fundamentos, hermano, fundamentos. Lo único que nos han dado es religión como loco. Yo me cansé de eso. Y lo que hace que me canse, eso hace que veo la luz. Y veo mi inmundicia cada vez más. Y soy un hombre de Dios. Y no que lo diga yo. Pero cuando a medida que voy conociendo un poquito más de Dios, lo veo más grande. Y eso automáticamente me hace a mí mucho más miserablemente pequeño. Para que vea usted, hermano y hermana. Dice que Él mora en una luz inaccesible. Inaccesible, imaginen nosotros. Ay, hermano, hay hombres en iglesias aquí en Medellín, en Miami, en Chicago, en muchas partes, que le programan el cerebro a la gente. Son renovados, no con la palabra de Dios, sino con los mensajes, hermano, que le ponen estos hombres y que los motivan a adorarlos a ellos, a llamarlos padres. Y el que no los llame así dice: es un extraño en esta congregación, así los llaman. Yo estuve en una de esas aquí, cerquita. Entonces, hermanos, fundamento. Pero usted nunca va a ver un fundamento que no cabe y ahonde, jamás. Jamás. Los edificios Space aquí se cayeron, ¿por qué? No porque las paredes estaban así guasadas, porque no le echaron el cimiento y el fundamento
que debían. A lo mejor no cavaron como debían. El Señor nos llama a cavar y a ahondar. Muy importante, muy importante. ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Por qué? Porque todo fundamento tiene que ser probado. Mire, dicen de las dos torres que el calor que generaron esos aviones llenos de gasolina, inmediatamente dice que las varillas, que eso tenía miles y miles, desde el piso 108, 109, 110, que comenzó a derretir todo, y hasta que llegó a los cimientos y derritió todo. Eso es falso y antifísico. La física lo niega. ¿Por qué? Porque eso llega a cierta temperatura, y a medida que se va transportando, el tubo está cero en esa temperatura. A medida que va cogiendo esa temperatura, lo va cogiendo, pues se va equilibrando la temperatura hasta que coja usted un tubo y préndalo en un lado, y coja usted el otro lado, si está caliente, está helado. Y esa temperatura que tiene, si usted la distribuye igualmente, baja automáticamente, baja. Eso por lógica física. Entonces, imposible, simplemente, yo lo creo, estoy firme en todo lo que he leído y he visto, y las entrevistas que he visto a científicos que trabajaron en la CIA. Creo fielmente que el presidente George Bush con el de Israel tumbaron las dos torres. Lo creo fielmente. Búsquelo. 100% estoy convencido de eso. Pero así es de corrupta la gente, los presidentes. Así son de corruptos. ¿Por qué? Porque querían apoderarse de las riquezas y del petróleo de Irak y otros países. No más que por eso. Porque ellos tenían sus empresas propias de su familia allá. Averigüe, eso está todo ahí fácil. En Wikipedia lo puede encontrar inclusive la información. Entonces, estamos hablando de fundamentos, por eso acabaron, le tiraron a los fundamentos. Y eso es lo que está hablando David. ¿Cuál es nuestro fundamento? Todo fundamento tiene que ser testeado o probado. Cuando se hacen las varillas, por el grosor que tengan, esas las hacen con una capacidad de resistencia. Por ejemplo, dicen que esta varilla por pulgada cuadrada resiste, por decirle, 1 tonelada. Y para resistir 1 tonelada hacen una varilla de 5 pulgadas y le meten 5 toneladas para que la sostengan, o sea, de presión. Y si se revienta, entonces no tiene esa capacidad. Entonces le van haciendo hasta que logren y lo estandarizan. Por eso es que usted ve los carros, lo finos que son, a pesar de las velocidades y a pesar de todo, como unas varillitas y unas cosas sostienen esas velocidades, sostienen todo. ¿Por qué? Porque logran estandarizar a través de una dureza que le logran dar cimientos, fundamentos. Todo en el universo tiene fundamentos. Entonces, todo se mide, hermano. Se le mide su resistencia, se le testea, y después de eso se aprueba. Así hace Dios con nosotros. Nos pasa por la prueba, o sea, nos testea, nos mide para ver qué presión alcanzamos. A ver qué presión. Dios permite la prueba, pero dice que nunca permitirá hasta que nos reviente. Es una medida de Dios. Entonces, es muy importante. Si nuestros fundamentos están siendo medidos, testeados, probados, ¿qué debemos hacer los justos? Eso es lo que está diciendo el rey. ¿Qué debemos hacer los justos? Y si están siendo destruidos. Por eso nos dice, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Pareciese que cada cristiano lo recibimos en una manera o en una medida. Y Él llama solamente una medida. Una medida. Miremos algunos ejemplos, hermano, de medidas, de maneras de haber recibido al Señor y que fueron testeadas, medidas para ver si aguantaban la presión, para poder estandarizarla y aprobarla. El Señor le pone un chulito, aprobado. Nosotros tenemos que ser probados y aprobados. Muy importante. Mire, por ejemplo, Josué.
Dios lo puso como cabeza sobre todo el pueblo de Israel. Primero era Moisés. Y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú cíñete, que tú entrarás a este pueblo, a la tierra prometida. Y le dijo el Señor, tranquilo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Eso es lo que dice el Señor, la promesa que nos ha hecho. Nos dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Es la misma promesa que le hizo a Josué. La misma. ¿Y qué le dijo? Eso sí, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para guardar de hacer conforme a todo lo que te manda la palabra o la ley de mi siervo Moisés. Fundamento. Le entregó de una vez los fundamentos para que estuvieran firmes, para que nadie los moviera. Iban a ser atacados, pero el Señor le dijo, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Eso es lo que nos dice a nosotros. Entonces llegó un momento en que Josué firme con el Señor y veía a ese pueblo débil, torcidos. Y llegó un momento en que Josué se les paró y le dijo, ok, me quedo solo, me quedo solo, me quedo con mi familia que le queremos servir al Señor, me quedo solo. Y les pregunta, en Josué 24:15 les dice, y si mal os parece, que a muchos les parecía mal servir al Señor, y si mal os parece servir al Señor, váyanse tranquilos, que yo hasta el día de mi muerte y mi familia serviremos al Señor. Ojo, que eso mismo lo dijo Jesucristo. Exactamente lo mismo. Muy importante. ¿En qué medida? ¿Cuál es la medida de haber recibido al Señor? ¿En qué medida lo recibimos? ¿El vaso, como dicen algunos, medio lleno? ¿O condicionado a una religión semanal, a una lectura semanal, o a una vida transformada por el Espíritu, una vida gobernada por el Espíritu, una vida dirigida por el Espíritu Santo? ¿A qué? ¿De qué manera lo recibimos? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde es nuestro compromiso con el Señor? ¿Hasta dónde? Porque en esa misma medida va a funcionar el fundamento de Dios y nos va a ayudar a resistir. O si no, por eso usted ve la cantidad de creyentes en las iglesias a nivel mundial. En unas medidas reciben al Señor, en esa medida se comprometen con una religión, y más con hombres, porque es más la relación entre hombres que con Dios. Muy importante. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis. Escojan de una vez por todas. Escojan. Si a los dioses, si a su trabajo, si a su mundo, si a su vida, si a sus pastores, si a su religión, o a Dios. Escojan. Le dijo, me quedo solo. Escojan. No, nosotros vamos a servir a los dioses. Ok, váyanse. Porque en los versos siguientes dice, no, Dios nos guarde, no, nosotros seguimos con el Señor. Y después volvió y los confrontó. Muy importante. Pero yo y mi casa, mire, en qué medida se había comprometido con el Señor, en qué medida habían hecho eco esas palabras de Dios en el corazón de Josué. Como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Así nos dice el Señor, estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Qué diferencia? Ninguna. A nosotros nos toca más fácil, que a ellos les tocó vivir la profecía históricamente, a nosotros solo aplicación. Muy importante. Y Josué confronta al pueblo tremendamente. Me quedo solo. Mire cómo, así mismo como Josué, el Señor también probó, lo puso contra la espada a sus discípulos, a ver en qué estaban parados firmes, a ver cuál era su fundamento. ¿Por qué? Porque el Señor les venía hablando, y hablándoles duro. Señor, el que no me escoja a mí por encima, porque ese es el contexto de padre, madre, hijos, esposos, esposas, trabajo, que no me escoja a mí, no es digno de ser mi discípulo y no puede seguirme. Así lo dijo. Tremendo el Señor, pero es la verdad de Dios.
Por eso dice que el que es santo, o sea, el que se apartó de las religiones del mundo a estar en el Evangelio del Señor, dice, usa eso, permite que esa palabra te santifique, porque eso es lo que hace la palabra, nos lava, nos purifica, nos limpia, nos santifica, nos llena de su luz, saca las tinieblas de nuestras vidas, nos renueva, nos regenera, nos santifica. Eso es lo que hace la palabra, cuando le permitimos. Muy importante. Entonces el Señor hace exactamente lo que le dijo Josué. ¿Cuál es su fundamento? ¿En qué está parado ustedes? ¿Les parece dura mi palabra? A mucha gente le parece dura la palabra del Señor. Pero cuando estamos metidos en la medida, hermanos, de la manera que haber recibido, ¿en qué manera? ¿Qué tanto estamos cavándonos o nos acostumbramos a la religión que nos dan? A la sobaíta y más lo que nos dan son gritos y emociones. Pura carne, gritos y emociones. En eso se fundamentan muchos. Y otros en sus propias filosofías que no tienen que ver nada con la palabra. Otros en liderazgos y cosas así, que cada vez nos apartan más de Dios en vez de acercarnos a Dios. El que es santo, santifíquese más en pro de Dios, en pro de su evangelio, en pro del Espíritu, para que no haya dos pilotos, sino uno, el Espíritu Santo. Y no que la mayoría de los cristianos tienen el Espíritu Santo y es que como copiloto, yo manejo, yo controlo, tú al lado mío. Y algunos dicen, en la maleta. Por ahí hay un caso de un accidente en Estados Unidos de unos jóvenes. Medio recuerdo, pero iban los jóvenes y les quisieron compartir la palabra y del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está en la maleta, allá lo tenemos, nosotros vamos en control. Espíritu Santo en la maleta. Dice que se chocaron, se mataron todos, se volvieron nada y el maletero quedó intacto, como si no hubiera pasado nada. Muy importante, hermanos. Mire lo que dice Juan 6:66. El Señor venía compartiendo su evangelio de verdad, su evangelio que santifica, su evangelio, o sea, que aparta, que nos aparta del mundo. Hermano, la mayoría de la iglesia está mezclada con el mundo. Tiene los pensamientos del mundo, los modales del mundo, la mente del mundo, las amistades del mundo, siguen iguales. La vida del mundo. Y dicen ser creyentes, siguen ser cristianos. Por eso, en la medida en que habéis recibido al Señor, andad en Él. Y enseguida le muestro cómo andaban algunos hombres de Dios que los recibieron en una medida, que es la única medida que Dios acepta. Por eso es que el Señor llama en Apocalipsis, no me acuerdo cuál es, creo que es 17, dice, habla el Señor de los llamados, escogidos y fieles. ¿Fieles a qué? Fieles a su palabra, fieles a su verdad, fieles a su constitución, fieles a sus mandatos. Entonces aquí, en Juan 6:66, después de que el Señor viene y los confronta, y les habla el evangelio, que el Señor mismo dice que el evangelio tiene poder de vivificarnos, o sea, nosotros tenemos que hacer mucho, de transformarnos. La palabra es viva, es eficaz, es espíritu y es vida. 4 elementos tremendos. Es viva, no es como un libro muerto que usted lo lee ya para que lo vuelva a leer. La palabra siempre nos habla, siempre nos confronta cuando la meditamos. Si no la meditamos, ¿sabe qué se acostumbró la iglesia? A hacer devocionales, a leer, y ya cumplí hoy con la media horita, y yo todos los días hago devocionales como si eso fuera mucho. Eso no es nada, nada, y para nada sirve si no meditamos en lo que estamos leyendo. ¿Y meditamos para qué? Para que lo veamos como un espejo y nos veamos en ese espejo, a ver si estamos brillando como Cristo, a ver si estamos siguiendo sus pisadas, a ver si estamos siendo gobernados por el Espíritu, por nuestra carnalidad o por la religiosidad donde estamos congregándonos.
que no nos dan sino mantenimiento. Ojo. Juan 6:66. Desde entonces, o sea, el Señor venía compartiéndole la verdad del Evangelio, el poder vivificador, santificador y glorificador, o sea, de vida eterna del Evangelio. Y les mostró la verdad. Y les dice, desde entonces, desde que el Señor les habló así, muchos, ojo, no del mundo, de sus discípulos volvieron atrás. Hay muchos que están en las iglesias, de pronto gente que está escuchando este mensaje, que no ha vuelto atrás, no se devolvieron al mundo, pero están ahí, pero es como si se hubieran vuelto al mundo, porque la palabra no tiene poder sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque no están conectados a la fuente de poder. No hay una línea de conexión, como hermano, el ombligo que alimenta al bebé constantemente, y que la vida del bebé depende de que está conectado al ombligo, para que reciba ese alimento de vida de la madre, en este caso del Señor, del Espíritu de su palabra. Es muy importante, desde entonces, porque el Señor les habla así. Ay, hermano, aquí en esta congregación pasaba mucha gente, pero muchos no resisten, otros prefieren el legalismo. Aquí hay un balance, y en el balance, santidad, apartados, tiene que haber testimonio de vida, tiene que haber poder de la palabra en la vida de uno, en su hogar, testimonio, es lo que habla. El Señor no quiere que hable tanto nuestra palabrería, sino nuestro testimonio de vida. Estar poniendo mensajitos y mensajitos y mensajitos y mensajitos ¿para qué sirve eso? Porque muchos cambiaron el poder del Evangelio por sus propios mensajitos que no tienen poder en la vida de los que ponen los mensajes. Mentirosos, cantidades de cosas. Desde entonces muchos de sus discípulos eran discípulos de Cristo, volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿En qué estaban edificando? ¿Vieron el fundamento del Señor? No nos sirve. No nos sirve. Yo cojo lo bueno del Evangelio, las promesas. Por eso cuando necesitan alguna celebración, algo, van a buscar las promesas. Hay algunas promesas, inclusive hay libros que escriben las promesas de la Biblia. Y ni siquiera leen la Biblia, sino que mantienen con el librito de las promesas. Pero además no sirve para nada. ¿Cree que Dios es bobo? Dios nos llama a un pacto de matrimonio con Él. Dios nos llama a una vida transformada por el poder de su palabra y por el poder de su Espíritu, hermanos. Para poder tener fundamentos firmes para cuando peguen los vientos, se sostenga, como el rey David. Entonces, desde entonces, muchos de sus discípulos, ojo, no del mundo, ya volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijeron, no, hasta luego. Hay muchos en la iglesia que ya le dijeron a Dios desde hace tiempo que no, pero siguen ahí por acallar sus conciencias. No más por acallar sus conciencias. No, ya cumplí, ya cumplí. De pronto algunos escuchan este mensaje por acallar sus conciencias, pero su vida sigue siendo una vida desagradable delante de un Dios santo. Una vida de pecado, una vida de vanidad, una vida de avaricia, una vida de mentira, de los que escuchan esto. Pero qué bueno que Dios nos hable, que es la verdad del Señor. Están edificando sobre la arena, no sobre la roca. Muy importante. 67. Dijo entonces Jesús a los 12. Porque ¿qué le dijeron ellos? Maestro, dura es esta palabra. ¿Quién podrá seguirte? Dura es esta palabra, Señor. Se nos van a acabar la clientela, Señor. ¿No ve? Hay muchos pastores que han comprometido el Evangelio por la avaricia. Hay pastores que nosotros conocimos en Estados Unidos, que hoy en día tienen miles, 20,000 personas. Compartían una palabra sana, ejemplar, el Evangelio de Cristo. Y a medida que fueron creciendo, no resistieron el poder tentador de ese nuevo fundamento, el dinero. Hoy en día tiene casas de $7 millones en Miami, un pobre miserable. Nosotros lo conocimos, pobre miserable.
Y todos los que lo siguen son más pobres que él, porque conociendo la verdad se dejan engañar por un mentiroso, prometiéndoles riquezas. Pero eso está lleno aquí igual. Hay aquí otros que no hablan así, pero están ricos igual, llenos de legalistas y ricos. Y que lo único que buscan es eso, cuando son tentados a volver al Señor, a volver a la palabra. No, a seguir, se quedan con las riquezas, lo que buscan. Dios mío, y tantos ciegos, Señor. Tantos ciegos que yo los veo todos los días. Yo pienso en ellos, Dios mío, no ven. No ven. Por eso dice, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿Por qué? Porque están casados con el bulto de carne, no con Cristo y con su palabra. El que es santo, santifíquese, apártese más del mundo y de todo pedazo de carne y acérquese más a Dios. Solo así podemos ver esa luz y que la Biblia sea la que nos guíe en la palabra del Señor. Oh, no la religiosidad ni el legalismo, eso a Dios no le sirve. Dijo entonces el Señor, cuando le dijeron, Señor, tú eres esta palabra, ¿quién podrá seguirte? ¿Quién? Se nos va a acabar la gente, no va a haber quien nos siga. Y mire la respuesta del Señor, la misma respuesta de Josué. Josué estaba hallando a 3 millones de personas, el Señor estaba hallando aquí a unos cuantos miles que lo seguían. Y a unos cuantos que eran discípulos, y a unos que eran apóstoles. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él, no creemos además de él. Y miren los apóstoles como en cabeza de Pedro le dice, Señor, tú eres esta palabra, ¿quién podrá seguirte? ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, me quedo solo, me quedo solo. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y en otro pasaje le dice, y dijo a los 12. O sea, tenía 12 apóstoles. Y le digo a los 12, esta mismo, ¿quieren irse ustedes? Me quedo solo. Hermano, el Evangelio. Fundamento, el Señor está dando un fundamento. Y yo dije, no, ese fundamento tuyo, no hay quien lo siga. Pero mire la respuesta de cuando uno, de la manera que habéis creído, él ya lo había confrontó a Pedro. Y le dijo, Pedro, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Primero dice, ¿quién dicen en Israel que soy yo? En fin, y después lo confronta, ¿quién dicen ustedes? Y después, ¿quién dices tú que soy yo? Y ahí mismo recibió la revelación del Espíritu. Y le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en él. O sea, el fundamento, mire el fundamento en el que estaba parado Pedro. Verso 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, o sea, Señor, mi Rey. Señor es lo mismo que Dios, es lo mismo que el más grande. Kairos, tiempo Kairos, tiempo de Dios. Y aquí, cuando vemos el Señor, como Pedro lo recibe, lo acepta y lo declara como el Señor de su vida, el Dios de su vida. Y le dice, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Es muy importante. ¿En qué estaba parado Pedro? Pedro estaba parado, cavando y ahondando. Porque las pruebas que le venían a Pedro, si estaba solamente pegado a la superficie del libro bajo el brazo para ir un domingo a escuchar emociones y gritos y cosas, y el mismo cuento de siempre, juntando 4 o 5 versiculitos para mantener la clientela que traigan dinero, eso no fundamenta a nadie, hermano. Por la iglesia está como está. O sea, fue la misma respuesta de David. Cuando los amigos le dicen, vámonos para el monte, ya estamos muy bien. Y antes los cuestiona firme. ¿Cómo decís a mi alma que me vaya, que escape al monte cuadrado? Muy importante, hermanos. Muy importante. Qué tremendo cuando Pedro y Juan son confrontados, son castigados con látigos,
peligraba su vida ante el sumo sacerdote. Si usted lo lee en Juan 4, en Hechos 4 y en Hechos 5, cómo peligraba la vida de ellos. Y cómo el sumo sacerdote les dice y les prohibió de seguir en esa fe, en ese fundamento, y predicar en ese nombre. Los dos fundamentos más grandes del universo. Salmo 138:2, que Dios los engrandeció sobre todas las cosas del universo, su nombre y su palabra. Eso atacó el sumo sacerdote. Ojo, el nombre y la palabra. Y Pedro y Juan firmes, firmes. Tremendo. Miremos el caso de una mujer que era menos que nada. Era menos que nada para Israel. Era menos que nada para el mundo. Era una bruja, una hechicera, una asesina. Porque dedicaba a los niños a un demonio y los quemaban. Cómo fue probada cuando Dios le dio una oportunidad, porque nada en el mundo pasa porque pasa. Dios en su misericordia nos da oportunidades. Cómo fue probada y fue medida su dureza bajo presión. Cómo fue medida. Mire lo que dice Ruth capítulo 1 verso 15. Acordémonos que Noemí era una mujer de promesa. Su esposo, levita, era un hombre de promesa. La bendición de Dios estaba con ellos. Se fueron de Israel por problemas económicos, por sequías. Y terminaron sus hijos casados con dos mujeres moabitas, enemigas de Dios. Y se murieron los dos y quedaron las viudas. 3 viudas, Noemí, que se murió el esposo, y los 2 hijos que se murieron. Quedó con 2 viudas. Y llegó un momento en que una de las viudas de sus hijos le dice: Noemí, hasta aquí. Me voy a mi pueblo, me voy a mi fe. No resisto más, y se fue. Y llega un momento en que Ruth es confrontada, después está bajo presión, para medir, a ver qué resistencia tenía. Ese es el fundamento. En el fundamento, según donde estemos parados, cuando vengan los vientos, ahí se mide la resistencia hasta donde resistimos. Y le dice en Ruth capítulo 1 verso 15, y Noemí dijo a Ruth: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Ese era su fundamento. Nunca se separó de ellos. Hay gente en la iglesia que, a pesar de que se congrega, que a pesar de que usa un lenguaje llamado cristiano, todo es Dios te bendiga, todo es mi Diosito, todo es unas cosas religiosas que a Dios no le mueven su oído. Porque Dios no mira la boca, Dios mira el corazón. Aunque la boca nos condena también. Entonces hay mucha gente en la iglesia así, que están ahí, pero de la manera que han recibido al Señor. Por eso no andan en Él. Por eso no andan gobernados por el Espíritu. Por eso su vida no es dirigida por el Espíritu, por la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué? Están en el mundo. Un pie en el mundo y un pie congregándose. No un pie en el Señor. Puro cuento, porque Dios no puede ser burlado ni engañado. Entonces, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Probada. Vuélvete tú tras ella, le dijo Noemí. Tremendo. Estaba con el pueblo de bendición de Dios, que había promesas. Y esas promesas se tenían que cumplir cuando viniera Cristo. Y después de que se cumplen las promesas, ya. Que sigue otra cosa. Las promesas tenían un cumplimiento. Y mire en qué fundamento estaba edificando Ruth. En qué manera se había comprometido su corazón, su mente, sus pensamientos con esa mujer Noemí y con ese pueblo y con el Dios de ese pueblo. Mire usted, verso 16. Respondió Ruth a Noemí: no me ruegues que te deje.
¿Qué era lo más fácil? Una vieja anciana. Están en un desierto. Tenían que volver a Jerusalén. No, que se muera esta vieja. Y yo me voy por de mi pueblo. Allá tengo todo. Allá yo era una sacerdotisa. Allá tenía todo a mis pies. Era una de las grandes. Y aquí aguantando calor, muriéndome de calor y de hambre con esta vieja. Lo mejor, me voy. Ojo. Eso hacen muchos llamados cristianos. Eso hacen muchos pastores que cambian a Dios por un plato de lentejas. Que no ven que su vida está contada, como dice el Señor. Los días de nuestra vida están contados y cada día perdemos uno. Ojo, ojo. Cada día no vivimos un día más, no, cada día perdemos un día más de los que nos dio el Señor, están contados. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. De la manera que habéis recibido al Señor, andad en él. Mire lo que es un modelo de una mujer del mundo, sacerdotisa, hechicera, que sacrificaba niños al fuego. Y como cuando vino con su esposo, un israelita, ante una mujer de Dios como Noemí, como se dejó tocar por el Señor y por su palabra. Hay muchos que llevan años congregándose y la palabra no los ha tocado, solamente los soba, o sea, los entretiene para callar sus conciencias. Ojo, si Dios te está hablando, hermano y hermana, arrepiéntete. No sigas jugando con Dios, ni sigas jugando con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque llega un momento en que se comete el pecado imperdonable, que es que el Señor te habla, y nos habla, y nos habla, y yo, hasta que ya no hubo más remedio, dice el Señor. Ese es el pecado imperdonable, la incredulidad, eso es. Verso 17. Donde tú murieres, mire en qué, hermano, cómo andaba esta mujer, según esa fe que había abrazado, que la mayoría de iglesias no la ha abrazado. Ojo, que en esa época no estaba el Espíritu Santo dentro de nadie. Hoy tenemos acceso al Espíritu Santo y la gente lo rechaza. Donde tú murieres, Noemí, moriré yo. Si tú aguantas hambre, yo aguanto hambre contigo. Si vienen a matarte, que me maten a mí. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada contigo. Así me haga el Señor del cielo, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y Dios la honró grandemente a través de el vientre de esa mujer. Vino el rey David, y a través de el rey David vino Cristo. O sea, que Cristo, hombre, vino, es descendiente de la hechicera moabita, que sacrificaba bebés, niños, a un demonio. Y miren lo firme cuando se dejó tocar por Yahweh, el Rey del universo, el Dios eterno, que la mayoría de la iglesia no se ha dejado tocar, con el Espíritu Santo en medio de nosotros, con toda la palabra, los 66 libros abiertos todos. Bendito es el Señor, hermano, qué tremendo. Y a través de esta mujer, como Dios la honró, porque Dios honra a los que lo honran. Estaría firme el fundamento de esta mujer. ¿Qué era lo más fácil? Dejar a esa anciana, esa vieja, no esta vieja antes, no la dejo pobrecita, de pronto se la comen los lobos. Venga, yo le pego una pedrada de una vez para que no sufra. Ojo, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos.
Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Dios mío, gracias por tu bendita, preciosa y eterna palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que sin ti no somos nada. Tú dices en el libro de Juan, capítulo 15, Señor, que si la rama no está pegada al tronco, Señor, separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Pero en ti todo lo podemos, Dios mío. Gracias, Señor, por enseñarnos sobre estos fundamentos y estos ejemplos tan grandes. Y tú dices que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, para nuestra aplicación, para nuestro ejemplo, se escribieron. Dios mío, te doy gracias y bendigo tu palabra. Gracias, Señor, por estos fundamentos, Señor, que tú tienes, Señor, para que cada uno nos cimentemos en ellos, Señor. Pongamos nuestra fe, nuestra vida cimentada en la roca que eres tú y es tu palabra, Señor. En ese nombre y en esa fe te bendecimos y te damos gracias, Padre. Gracias, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y por favor, comparta la palabra, hermanos. Comparta la palabra. Y esfuércese por honrar al Señor. Esfuércese por meditar en la palabra de Dios. Si Dios lo permite, próximo primer día de la semana estaremos celebrando de nuevo la cena que el Señor nos dejó para que la celebremos siempre hasta que Él vuelva. Bendito es el nombre del Señor.